Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret, hoy continuamos con la historia de la mujer samaritana. Jesús es creído por samaritanos. Nuestro texto es Juan 4. Iremos del verso 27 hasta el verso 42. También leeremos Jeremías 31, 31 al 34. Esta es la meditación 117 que corresponde al 17 de junio. Yo soy Rafael Pola y todos son muy bienvenidos. Espero que esta serie esté siendo útil para cada uno de ustedes. Recuerden que estamos tratando de ir siguiendo el camino de Jesús de acuerdo a las narrativas de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por ello se llama la serie Jesús de Nazaret. No estamos abordando a Jesús como es profetizado en el Antiguo Testamento, y tampoco estamos abordando a Jesús de acuerdo a lo que de él aprendemos, se nos enseña en las cartas y en el Apocalipsis de Juan. Estamos enfocados en los cuatro evangelios, en Jesús de Nazaret, el Jesús de los evangelios. Y hoy continuamos con una historia muy importante, muy interesante, de una entrevista de Jesús, una conversación de Jesús con la mujer samaritana. Estamos en 4 de Juan 27 al 42. Como siempre, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Y es conveniente que si tienes una Biblia física a tu alcance, vayas a abrirla en el capítulo 4 de Juan y leas conmigo el verso 27 en adelante. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, habían ido a buscar algo de comer. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Esta, sin duda, podemos llamarla una historia de éxito.
Ha habido historias también que podríamos considerar difíciles, incluso fracasos abiertos, cuando las personas que han conversado con Jesús no solamente no han creído, sino se han convertido en sus enemigos más acérrimos. Lamentable, pero así ha sido. Pero aquí no. Estamos leyendo la historia que Juan nos narra, uno de los discípulos de Jesús. Podemos, podemos sospechar que Juan era parte de los discípulos que van a buscar comida y que al regresar se quedan asombrados por lo que ven y por lo que oyen. Sería muy interesante que además de contar con la pluma de Juan o de Lucas, también la historia hubiera sido contada desde otros puntos de vista de los participantes. Por ejemplo, ¿cómo habría contado Jesús esta historia? ¿O cómo la hubiera narrado en la pluma de la mujer? ¿O qué hubieran dicho de esto los samaritanos? Cada uno hubiera aportado su propia experiencia, como lo vivieron. También podemos imaginar que nosotros somos invitados a ser parte de esta historia y nos remontamos con ella hasta el tiempo en que hemos leído aquí en el Evangelio. Nos vemos como parte de los discípulos. ¿Cómo te imaginas? ¿Te ves tal vez como la mujer samaritana? ¿O te podrías identificar como parte de los samaritanos que estaban viviendo en ese pueblo? Si eres un discípulo y te identificas con los discípulos, vas a poder comprender el asombro en que ellos vivieron, porque no entendían bien a bien lo que hacía Jesús, ni lo que decía Jesús, ni cuáles eran las motivaciones de Jesús. ¿Por qué conversa el maestro con esta mujer? ¿Qué espera de ella? Por su lado, la samaritana vemos cómo va avanzando poco a poco, transitando un proceso con Jesús que la lleva al final a ser un instrumento del Evangelio para su propio pueblo, algo que nunca hubiera imaginado en su condición de mujer samaritana. Evidentemente, compartir el Evangelio no es su propuesta, no es su tarea, es simplemente la dinámica que ella empieza a vivir cuando se encuentra con Jesús y recibe la palabra del Maestro. ¿Y qué hubieran dicho los samaritanos? Que después de oírlo por 2 días llegan a una conclusión personal. Él es Jesús, el Salvador del mundo. También hay 2 etapas en su fe. Primero lo que la mujer les dice y creen, y después lo que ellos constatan personalmente y confirman su fe. Es como si tuviéramos una cámara de cine y vayamos filmando la misma escena desde ángulos diferentes, desde la perspectiva de los personajes que son parte de esta trama. Aunque la historia llega a un final en el que todos coinciden. Se trata de una historia de éxito en lo que se refiere al aspecto de la fe. La siembra aquí en Samaria sí ha dado resultado. Hay cosecha. Al final, la labor de Jesús encuentra su recompensa. La mujer, los samaritanos creen en él. Y decimos esto muy rápido, pero recuerda en lo que hemos leído cuántos personajes no han podido dar ese paso para creer en él. Al contrario, algunos lo han aborrecido, se han convertido en sus verdaderos adversarios, han pretendido incluso matarlo. Interesante. El pueblo de Dios que reaccionó de esta manera son los que deberían de haber creído y no creen. Y los samaritanos, que podíamos comprender que por su condición no creen, finalmente son los que creen.
En esta historia hay algo más que me gustaría subrayar. Jesús le dice a sus discípulos que su verdadera comida es hacer la voluntad de su Padre, señalando que ya es el tiempo de cosechar lo que ha sido sembrado, el tiempo de Dios, el tiempo del Mesías se ha cumplido, ha llegado. Y Jesús nos enseña algo muy importante en la vida que asegura en todos los casos buenos resultados. Él está enfocado al 100% en su tarea. Así obra el Señor. Nos coloca en un lugar para sembrar y a veces no vemos la cosecha. En ocasiones nos coloca en otro lugar para cosechar, aunque no hayamos sembrado. Pero la siembra y la cosecha le pertenecen al Señor. A nosotros nos toca la tarea, la hermosa tarea de entrar en la parcela y colaborar en el trabajo. Ya el tiempo ha llegado. Jesús ha traído con él el tiempo de la cosecha. Yo les dejo algo en su corazón. Creo que la clave, entre muchas cosas aquí de carácter espiritual, hay una clave humana, 100% humana, pero de una enorme diferencia. Si tú como Jesús te enfocas al 100% en hacer la voluntad de Dios en tu vida, créeme que la cosecha abundante no tarda en llegar, porque es el tiempo de la cosecha, es el tiempo del Mesías. Nos toca hacer nuestro trabajo con toda diligencia, pero enfocados al 100% en hacer la voluntad de Dios. Si tu vida tuviese este enfoque, créeme que habría una enorme cosecha. Si en tu familia hubiera este enfoque, enfocados al 100% en hacer la voluntad de Dios, créeme que la cosecha sería muy abundante. Y si tu congregación local, todo el cuerpo de Cristo estuviera enfocado al 100% en hacer la voluntad de Dios, créeme que la cosecha sería muy, muy abundante. Eso lo predijo el profeta Jeremías 31:31 en adelante. Se acerca el día, tiempo mesiánico, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Tendrá el tiempo mesiánico la marca de una relación absolutamente personal. Aquí hay una frase de Debra Rienstra, una escritora, sobre el Evangelio de Juan, que también nos ha dicho, la mujer deja su cántaro, la razón misma por la que vino al pozo, porque ha encontrado un tipo de sustento completamente diferente. Se convierte en la primera evangelista en el Evangelio de Juan, no porque tenga todas las respuestas, sino porque tiene una pregunta que lo cambia todo. ¿No será este el Mesías? Espero que tengan un día muy bendecido. Nos vemos por la noche para continuar con nuestra reunión de oración y nuestra meditación en el Eclesiastés. Ya está desde el lunes colocado en el chat de Jezreel las notas de Eclesiastés que vimos el miércoles pasado y también ya se encuentra en el canal de YouTube de Jezreel la selección del mensaje del miércoles pasado.
Les envío un abrazo muy cariñoso y si el Señor así lo permite, nos vemos un poquito más tarde. Y si no, por aquí nos encontramos mañana en la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Yo soy Rafael Pola.